En esta sección del curso estaremos hablando de amplificadores con FETs, ¿verdad? Específicamente estaremos viendo los amplificadores con JFETs. En este caso, el análisis va a ser parecido a lo que se trabajó con los BJT, ¿verdad? En aquel caso eran como un emitter, como un base y como un collector. Acá van a ser como un source, como un drain y como un gate. Igual que en ese caso de los BJT, se realiza un análisis de C para hallar el punto de operación, ¿verdad? Que en el caso de los FET, el punto de operación era la corriente de drain y el voltaje de gate a source. Pero de los dos, el que más nos interesa es el voltaje de gate a source, ¿verdad? Porque es el que vamos a necesitar para introducirlo en el parámetro, en el cómputo del parámetro GM, que es la transconductancia. Algo similar a lo que ocurría con los BJT, cuando teníamos que calcular la corriente de IE para calcular la R'E, y esa R'E pues aparecía en la fórmula de ganancia del BJT. Y entonces acá en los FET va a aparecer el parámetro GM, la transconductancia. Así que el análisis de C lo vamos a realizar mediante método gráfico, pero también este se puede conseguir mediante método matemático utilizando la ecuación cuadrática. Así que veremos ambos métodos, preferiblemente el método gráfico, ¿verdad? Y ahí tendríamos que construir la curva de transferencia del FET, del JFET, y utilizar la línea de carga o el load line para encontrar entonces el punto de operación. Una vez tengamos el punto de operación, ¿verdad? En este caso el voltaje de gate a source para calcular el GM, pues podemos pasar a hacer el análisis AC, que es donde vamos a calcular la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, ¿verdad? Ganancia de voltaje, impedancia de entrada, impedancia de salida. Y eso va a variar de acuerdo a la configuración que estemos estudiando, si es como un source, si es como un drain o si es como un gate, ¿verdad? Son configuraciones ya estudiadas en el curso de electrónica 1. Si comenzamos con la primera de ellas, la common source, lo primero es identificar que es un common source, ¿verdad? Por donde entra y sale la señal. La señal entra por el gate y sale por el drain, así que es common source, ¿no? Señal entra por el gate y sale por el drain, por lo tanto es un common source, ¿verdad? La que no uso, parecido a como identificábamos los amplificadores con BJT. En electrónica 1, pues uno sustituía aquí donde está el JFET, ¿verdad? El transistor, por el modelo. El modelo del JFET, uno lo sustituía ahí y entonces despejaba para las ecuaciones de ganancia, de impedancia de entrada, de impedancia de salida, ¿verdad? Un paso que ya se cubrió en ese curso, así que lo vamos a obviar, solamente vamos a presentar las ecuaciones que vamos a utilizar. En este caso, la de ganancia de voltaje de un common source, si tiene capacitor de bypass en el source, como este ejemplo que está aquí, sería simplemente menos GM por RD. GM, el parámetro de la transconductancia, por la resistencia de drain, ¿verdad? Y tiene un negativo que lo que indica es desfasamiento por 180 grados. Si no tuviera capacitor de bypass en el source, pues entonces sería menos GM por RD entre 1 más GM por RS, o sea que esa ganancia se reduce. La impedancia de entrada sería lo que ve la señal de entrada, que es la resistencia de gate, 1 mega ohmio en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Pero sería siempre R gate. Y la impedancia de salida sería la resistencia interna del drain, RD pequeña, en paralelo con RD. Pero esa RD pequeña, que es un parámetro que es dado aquí en el transistor, ¿verdad? Generalmente le dicen a uno 50 kiloohmios, 80 kiloohmios, 100 kiloohmios, es un parámetro bien grande. Pues como eso queda en paralelo con la resistencia de drain, pues es aproximadamente la resistencia de drain, ¿verdad? Porque la RD es más pequeña que la RD
RD minúscula. El parámetro GM, que es la transconductancia, es 2 IDSS por el valor absoluto de VP por 1 menos V gate source entre VP. ¿Verdad? V gate source aquí, estamos hablando de la del punto de operación. El VP es el voltaje de pinch off o el voltaje de gate at source off. En algunos libros le dicen voltaje de pinch off o el voltaje de gate at source off, que es el que se utiliza, ¿verdad? Para yo hacer bien negativo el voltaje entre gate a source, y mientras más negativo lo haga, va cerrando el canal del JFET y entonces obtiene uno la corriente máxima de IDSS. Entonces, si queremos resolver ese problemita anterior que vimos, necesitamos calcular ahí la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada-salida, el voltaje de salida y graficar el Vout y el Vin. Pues necesitamos hacer primero el análisis de ese que habíamos indicado, ¿verdad? Que lo vamos a hacer mediante un análisis gráfico, ¿verdad? En lugar de usar la ecuación cuadrática. Así que en el análisis de ese colocamos los capacitores en open, nos queda entonces la configuración self-bias, ¿verdad? Repasando electrónica 1, esto es una configuración self-bias, y entonces la forma en que resolvemos gráficamente es coger la ecuación de Shockley, que es ID es igual a IDSS por 1 menos V gate source entre VP al cuadrado, y es hacer unas sustituciones, ¿verdad? Para obtener 4 puntos. O sea que uno le da valores a la corriente, al voltaje de gate a source, por ejemplo. Cuando el voltaje de gate a source sea 0 y yo ponga 0 aquí, ¿cuánto me da ID? Pues eso me daría IDSS. Si yo hago lo mismo para punto 3 VP, voltaje de gate a source es igual a punto 3 de VP, eso nos daría que ID es igual a IDSS entre 2. Si el voltaje de gate a source es punto 5 VP, la ID me da IDSS entre 4. Si el voltaje de gate a source es igual a VP, me da 0. Y ahí obtengo estos 4 valores que son más que suficientes para trazar una curva, ¿verdad? Con 4 valores yo puedo trazar mi curva. Lo que necesito es sustituir los valores, ¿verdad? De IDSS y VP ahí, y obtendría entonces mis 4 puntitos para trazar mi curva de transferencia. Así que uso los valores que me da mi problema, IDSS es 4000 y VP es menos 0.5. Así que aquí en la tablita, cuando V gate source es 0, pues IDSS de este transistor es 4000. Cuando V gate source, el VP es menos 0.5, pues 0.3 por 0.5 negativo me da menos 0.15. Y eso me da IDSS entre 2, 4 entre 2, 2000. Cuando 0.5 VP, pues le sustituyo el VP de menos 0.5, 0.5 por menos 0.5, menos 0.25, y eso da IDSS entre 4, 4 entre 4, 1 miliampere. Y el último, cuando es 0.5, el VP 0. Y entonces lo que hacemos es que trazamos nuestra curva de transferencia, ¿verdad? Con esos 4 puntitos. Identifico en un gráfico, preferiblemente una cuadrícula, papel cuadriculado. Identifico esos 4 puntos, ¿verdad? En este caso sería esta curva en color rojo. Y una vez yo identifico la curva en color rojo con mis 4 puntitos y trazo esa curva, ¿verdad? Necesito, para hallar el Q point, el punto de operación, tirar la recta del load line, de la línea de carga. Y la recta del load line se obtiene del circuito, ¿verdad? Del lazo de entrada al circuito. Que sería hacer un KVL en el lazo de entrada al circuito, ¿verdad? Aquí sería el voltaje de gate a source. Aquí viene la corriente de drain. Y yo hago un KVL aquí. Quedaría que más V gate source, ¿verdad? Recordando que la corriente de gate es 0.
JFET. Y entonces, ¿qué obtendríamos? Que más B gate source es igual a más ID por RS, ¿verdad? Más B gate source más ID por RS igual a 0. Si despejo por B gate source, menos ID por RS, ¿verdad? Y como es una recta, yo lo que necesito para dibujar una recta son 2 puntos. El primer puntito podemos sustituir cuando ID sea 0. ¿Cuánto da el B gate source? Pues 0, o sea que esta es una recta que sale del origen. Y luego le podemos dar un valor arbitrario a ID. Yo por lo general uso IDSS entre 2, que si es 4 mili entre 2, 2 mili. Sustituyo eso en la fórmula, ¿verdad? Cuando ID sea 2 mili, ¿cuánto me da el voltaje de gate a source? Así que 2 mili negativo por 220 ohmios, que es la resistencia de source, nos da negativo 0.44 voltios. ¿Verdad? Eso es lo que iría aquí. Y que tengo el punto 00 y el punto menos 0.44, 2 mili. Lo identificamos en la curva, ¿verdad? 0,0 sale de aquí y este sería en menos 0.44, 2 mili. Y ahí, una vez yo tenga esos dos puntos, trazo una recta que cruce la curva roja, ¿verdad? Lo hice en azul. Y ese puntito, ¿verdad? Donde se tocan esas dos curvas, la curva roja y la recta azul. Ese sería el Q-point que me da información de la corriente de drain de Q-point, que es aproximadamente 1.2 mili, en este caso me dio. Y el voltaje de gate a source de Q-point que me dio aproximadamente menos 0.23 voltios. Y ya una vez yo tenga eso, yo puedo calcular todo lo que me están pidiendo en análisis AC. Porque con eso yo puedo calcular el GM, 2 IDSS entre el valor absoluto de VP por 1 menos V gate source de Q-point entre VP, así que sería 2 por 4 mA entre menos 0.5 voltios. 1 menos 0.23 voltios el voltaje de gate a source de Q-point menos 0.5. Multiplicamos todo eso y el GM me da 8.64 milisiemens, que son las unidades de la transconductancia. La ganancia es menos GM por RD, porque este tiene capacitor de bypass en el source. 8.64 milisiemens por 1.2K nos da 10.37 de ganancia, donde el negativo nuevamente lo que significa es desfase por 180 grados en la salida de la entrada, ¿verdad? Así que no es que la ganancia sea negativa, como pasaba con el common emitter en los BJT, sino que el signo negativo es desfasamiento. La impedancia de entrada, pues lo que ve la entrada, lo que tiene la resistencia es RG, que es 1 mega. La impedancia de salida, RD, no tiene resistencia de load, así que 1.2K, si no, pues aparecería en paralelo. El voltaje de salida, pues con la fórmula de ganancia, Vout entre Vin, sería despejando por Vout, ganancia por Vin. 10.37 por 0.5 voltios pico me da 5.19 voltios pico. Y si voy a graficar salida y entrada, pues entonces tenemos la gráfica de la entrada y desfasadas y amplificadas la gráfica de salida, ¿verdad? Como indica el negativo, que es desfasamiento 180 grados, o sea que donde es mínimo el Vin, el Vout es máximo. Y donde el Vin es máximo, el Vout es mínimo. Eso es lo que significa desfasamiento por 180 grados. Y con esto terminamos este ejemplo de amplificadores con JFET, en este caso la configuración Common Source.